El Señor nos guía según su voluntad. Como hemos oído, somos siervos, no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Él dice. Amén. Bien. En la meditación pasada estuvimos hablando acerca del mensaje que Dios ha dado a la iglesia, el Evangelio. Y el Señor nos manda a creerlo, a meditarlo cada día, a crecer en el conocimiento del Evangelio, pero también nos manda a predicarlo, ¿cierto? El libro de Primera de Pedro, si me pueden acompañar. Capítulo 2, verso 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vemos aquí que el Señor nos escogió, el Señor nos compró, el Señor ha formado un pueblo, pero le ha dado un mandamiento a este pueblo, y es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, que anunciemos su gloria, de su amor, de su justicia, de su misericordia. Y eso lo hacemos cuando predicamos el Evangelio. Y no cuando se predica el Evangelio y todo el consejo de Dios en la iglesia solamente, sino también cuando cumplimos con el mandamiento de Dios de ir hacia los que no le conocen y anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y quisiera en este tiempo meditar, muchos al entender de que se debe de predicar el Evangelio preguntan: ¿cómo se debe de hacer? ¿Qué debemos de hacer para llevar el Evangelio a los perdidos? ¿Qué usamos? ¿Cómo hablamos? Bueno, prediquemos tal cual está en la Escritura. Y como habíamos visto, el Señor no nos manda a añadir ni a quitar. ¿Cómo predicar el Evangelio a los perdidos? Tal cual está aquí. Ir a ellos, uno a uno, o tal vez públicamente, alzar la voz y hablar de que el Hijo de Dios vino a salvar pecadores. A eso nos mandó el Señor. Eso es lo que Jesucristo hacía, ¿cierto? Él iba anunciando la palabra de Dios. Cuando el Señor salva y libera al endemoniado gadareno, Él le pide, ¿cierto? Déjame ir contigo. Pero el Señor le dice: no, ve y anuncia a los tuyos las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Entonces, ¿cómo predicar el Evangelio? Anunciando lo que el Señor ha hecho. Así debemos de hacerlo. No necesitamos de métodos, no necesitamos de estrategias, no necesitamos de sabiduría humana para hacerlo. Es triste ver que algunos incluso consultan libros empresariales para llevar supuestamente adelante la obra de Dios, de liderazgo, de multitudes. Hermanos, eso es pecado, eso no es de Dios. Como mencionábamos ayer, Dios es sabio y todo su consejo está aquí. Dios no necesita nuestro consejo para hacer su obra. Y Él nos mandó a anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero lo que quisiera compartir con ustedes, algo muy importante en la predicación del Evangelio, a los que no conocen al Señor, es saber en quién ponemos nuestra confianza. Algunos salen a predicar el Evangelio con la esperanza de que habrá algunos por allí que van a aceptar a Jesús. Algunos salen con la esperanza
de encontrar personas que están buscando al Señor, que tienen algo de bondad en sus corazones y que ellos sí van a querer oír. Pero esa será la esperanza que el Señor nos manda a tener. Claro que no. Cuando salimos a predicar el Evangelio, nuestra esperanza debe estar puesta en Dios y no en el hombre. No en una decisión del hombre. No en lo que algunos llaman el libre albedrío del hombre. Porque como vamos a ver en esta meditación, el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no hay quien busque a Dios. Si no hay quien busque a Dios, entonces ¿cómo poner nuestra esperanza en los hombres? Por eso nosotros como hijos de Dios debemos confiar en el poder de Dios. Sí, sabemos que los hombres están muertos, sabemos que es un valle de huesos secos, que no pueden oír por sí mismos, están muertos, pero el Señor nos ha mandado y Él es la vida y Él tiene el poder de dar vida a los muertos. Entonces esta meditación tratará sobre eso, de ver que el hombre en su condición no puede recibir la palabra de Dios por sí mismo, pero que Dios es poderoso para transformar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre, qué bueno es oír, Señor, que tú nos mandas a ser humildes. Por naturaleza somos orgullosos, altivos. Gracias por humillarnos, Señor. Y bueno es ser humillado porque si aprendemos de ti. Tú resistes al soberbio, pero das gracia al humilde, Dios. Ayúdanos a tener un corazón manso y humilde. Somos lo vil y menospreciado, Señor. Y apartados de ti nada podemos hacer. Agrádate en usarnos, en hablarnos, en darnos entendimiento, Señor, y humillarnos delante de ti, a temblar ante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acompáñenme al libro de Primera de Juan, hermano. Vamos a ver varios versículos. Acompáñenme a Primera de Juan. Si Dios quiere, el día de mañana estaremos meditando un poco más en el libro de Juan, viendo cuáles son los frutos de un hijo de Dios, lo cual es muy importante. Pero hoy vamos a hacer mención de uno de los versículos de allí. Primera de Juan, capítulo 5. Dice así la Escritura: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Realmente este pasaje es maravilloso. Realmente sobrepasa nuestro entendimiento, pero es verdad. Pero a veces nosotros cometemos el error de leer la Escritura de una manera muy ligera, muy superficial, sin meditar, sin preguntarnos si realmente hemos comprendido lo que hemos leído. Por eso cada vez que leo este pasaje y lo comparto con hermanos, me gusta hacer una pregunta para ver si hemos entendido lo que está diciendo. La pregunta es esta: ¿una persona, un impío, tiene que creer para nacer de nuevo, o una persona tiene que nacer de nuevo para poder creer? Es buena pregunta, ¿no? Bueno, lo más común, lo que más se escucha hoy es que
el hombre tiene que tomar una decisión, que el hombre tiene que creer para nacer de nuevo. Pero lo maravilloso es que la Escritura no enseña eso. Este pasaje no dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo será nacido de Dios. Dice que aquel que cree es nacido de Dios. Y el libro de Juan tiene la característica de hablar de las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Es decir, cuando Dios obra, hay frutos, hay evidencias. Y uno de los primeros frutos cuando Dios hace nacer de nuevo una persona es que cree. Entonces, a veces hemos pensado que una persona tiene que tener fe para nacer de nuevo, pero la Escritura enseña que Dios primero me hace nacer de nuevo para poder tener fe en Él. Y ya eso transforma mucho nuestra actitud y confianza a la hora de predicar el Evangelio. Porque vamos confiando en esto, en que hay un Dios poderoso que puede hacer nuevas criaturas a las personas. Ellos no quieren, ellos aborrecen a Dios, ellos no aman a Dios, pero Dios puede hacerlo nacer de nuevo. Y creerá en el Hijo de Dios. Yo sé que tal vez al decir esto surjan muchas preguntas. Espero que mientras vayamos avanzando, el Señor nos vaya ayudando. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Dios primero obra para que una persona pueda creer? Porque el hombre en su estado natural es imposible que crea. El pecado no solamente trajo culpa al hombre, también trajo corrupción. ¿Qué significa? Que el pecado ha afectado completamente todo el hombre. Su mente, sus afectos y su voluntad. Su mente está corrupta, está envanecida. Sus afectos aman el pecado y su voluntad está esclavizada. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14? Dice así la Escritura: pero el hombre natural, y cuando la Biblia habla del hombre natural se refiere al que está sin Cristo, al hombre impío. Dice, pero el hombre natural no percibe, no recibe, no toma las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. Y cuando dice no las puede, significa no es capaz de entender, porque se han de discernir espiritualmente. Clarísimo. No podemos salir a predicar el Evangelio confiando en el intelecto del hombre, porque el hombre no entiende las cosas de Dios, está envanecido, para él son locura. Anuncia a Cristo, se burlan, se ríen, no creen, menosprecian. Eso es lo natural. Una hermana me decía en estos días: hermano, yo predico el Evangelio en la universidad y rechazan y no creen. Y yo le digo, pues eso no es nada extraño. Eso es lo normal. En un mundo caído, lo normal es que los hombres rechacen el Evangelio. Lo asombroso, lo maravilloso, lo que debe de extrañarnos es que haya una persona que crea. Eso es un milagro. Lo otro es la reacción natural de un hombre que está en su pecado. Está envanecido. Y es lo que habíamos meditado en Romanos 1, ¿cierto? Que su mente está envanecida, en vanidad. Tienen un testimonio tan claro del Señor, pero rechazan. Y dice porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y la Escritura qué dice del hombre que está muerto espiritualmente?
Y los salmos dice que el hombre natural dice que no hay Dios en su corazón. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Su mente es corrupta. Está llena de tinieblas, de ignorancia, de pecado, de sus propios pensamientos. Pero no aman la voluntad de Dios, no desean, no la entienden, la rechazan. Juan capítulo 3, versículo 19. Dice así la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este pasaje dice que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo, Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios hermoso, perfecto, bueno, amoroso, justo, se hizo carne. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y dice que él hacía bien a todos los hombres y predicaba la palabra de Dios. Y aún los niños se acercaban a él para oírlo. Ahora, este pasaje nos muestra cuál fue la reacción del hombre hacia esa luz. ¿Le amaron? ¿Le aborrecieron? ¿Amaron más las tinieblas? Porque el pecado ha afectado sus emociones, sus afectos, su corazón. No aman lo que es correcto, no aman la justicia, no aman la santidad de Dios, no aman el carácter de Cristo, aman el pecado. Y habíamos mencionado en la primera meditación que el Evangelio consiste en la obra de Cristo para llevarnos a Dios, para tener comunión con Él, para habitar con Él en santidad y en justicia y en comunión. Salgamos a predicar eso, que Cristo vino para que tengan comunión con un Dios santo y justo. ¿Quién va a creer si los hombres aman las tinieblas? Hay gente que dice que ama a Dios, ¿cierto? Pero no es el que dice. La Escritura dice, en esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Por eso la Biblia enseña que los hombres son aborrecedores de Dios, porque viven desobedeciendo su voluntad. Si amaran a Dios, estarían guardando su palabra, pero la rechazan, la ignoran, la menosprecian, no le aman. Entonces no debemos salir a predicar el Evangelio con la esperanza de que vamos a encontrar personas que aman a Dios, porque el hombre natural dice que ama las tinieblas antes que a la luz. Van a rechazar por sí mismos. Van a rechazar. Porque los deseos de su padre, el diablo, quieren hacer. Ahora, aquí hay algo muy importante para entender, porque ustedes y nosotros también vivimos en una nación religiosa, ¿no? Rezan, hacen actividades y un montón de cosas. Entonces parece, ¿no?, que buscan a Jesús, buscan a Dios. No, no le están buscando. ¿Cómo sabes? Preséntale el Jesús de las Escrituras y te darás cuenta. Ellos siguen a un Jesús, a un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Siguen a un Jesús que ellos han creado a su propia imagen y semejanza, según sus deleites. Claro, pueden estar por la calle todo el día cargando un muñeco gigante, porque ese muñeco gigante de piedra, de madera, lo que sea, no les va a hablar de su pecado.
No los va a confrontar con su maldad. Y allá, no sé cómo es aquí, pero allá en Lima resulta que los que cargan el muñeco son terribles. En la esquina emborrachándose, fumando, y después están cargando el muñeco, la estatua. Pero no les dicen nada. Tienen un cuadro en su casa y pecan delante de él. No habla, está muerto, tiene ojos mas no ve, tiene boca mas no habla. Háblales del Dios de la Escritura. ¿Qué hacen? Rechazan. Entonces no están buscando a Dios. Están sirviendo a sus dioses, a sus ídolos, a sus vanidades, pero no al Dios de la Escritura. Y cuando les muestras el Dios de la Escritura, rechazan eso. No dicen, mi Dios no es así. Claro, tu Dios no es así, pero el Dios de la Escritura sí es así. Ese es el hombre natural, así éramos nosotros. ¿Cuál era nuestro pensamiento, no? Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y ese Dios que era según nuestra manera, nos amaba como vivíamos, no hay problema, nos permite el pecado, pero el Dios de la Biblia es justo. Y no hay hombre alguno, no hay hombre natural que ame a ese Dios. Luego en Juan 8, acompáñenme a Juan 8. Bien. Juan 8, verso 34 dice así: Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el hombre está envanecido, el hombre ama el pecado, pero el hombre también es esclavo, su voluntad está esclavizada. Hermanos, ¿el hombre es libre? ¿El hombre es libre? No, el hombre es esclavo. Todos los hombres son esclavos, unos esclavos de Satanás, del pecado, unos esclavos de Cristo. No hay hombre libre, no hay. Los que son esclavos de Cristo no pueden hacer su voluntad, hacen la voluntad de su Señor, porque ese es un esclavo, hace la voluntad de otro, no hace su propia voluntad. Ahora, no es que hacemos cosas que no queremos, porque Dios ha cambiado nuestro corazón y lo que Cristo nos manda hacer es lo que anhelamos hacer. ¿Sí? De la misma manera, el esclavo del pecado está sujeto a la maldad, es hijo del diablo, como la Escritura dice, pero lo peor de todo es que sirve al pecado con deleite. Con deleite. Yo a veces he visto folletos evangelísticos que presentan a Dios de un lado, ¿sí?, estirando la mano, al hombre del otro lado estirando la mano, pero en medio un gran abismo o una pared. Entonces presentan la imagen de un hombre que quiere llegar a Dios, pero hay algo que le impide. Bueno, eso no enseña la Escritura. El hombre no está anhelando llegar a Dios. El hombre ama su pecado y es esclavo del pecado, y es un esclavo que lo hace con deleite porque bebe la iniquidad como agua. Lo que le impide acercarse a Dios no es algo que está fuera de él, está en su corazón, está dentro de él, es su maldad, su injusticia. A veces hemos pensado que el hombre está afuera y tiene un vacío en su corazón que necesita ser llenado. No es verdad. El corazón del hombre no tiene un vacío, está atestado, lleno de maldad. El hombre no necesita llenar un vacío, el hombre necesita otro corazón, nuevo. Vamos a ver eso más adelante, nuevo. Porque él es esclavo del pecado. Esclavo. Y Romanos 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que es de la carne, dice allí, es enemigo de Dios. No se sujete a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque su mente está envanecida, porque ama el pecado y porque es esclavo del pecado. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cómo un hombre con una mente en tinieblas, con un corazón malo de incredulidad y con una voluntad que es esclava, puede decidir venir a Dios por sí mismo? Si Dios es todo lo contrario a lo que Él es, si Dios es todo lo contrario a lo que Él ama, Dios es todo lo contrario a lo que Él piensa, ¿cómo va a venir por sí mismo? Por eso es incorrecto poner nuestra esperanza en una decisión del hombre, porque el hombre está corrupto completamente. Él va a elegir de continuo solamente el mal, como dice Génesis 6. Y les voy a mostrar otro versículo. Jeremías 13. Versículo 23. Dice así: ¿mudará el etíope su piel? ¿Es posible eso? ¿Un moreno puede cambiar el color de su piel por sí mismo? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? No. ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Puede quitarse sus manchas? No. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Hermanos, venir al Señor en fe, en arrepentimiento, ¿es algo bueno? Sí, muy bien. Ahora, ¿el hombre natural puede hacer algo bueno según este versículo? No, porque está habituado a hacer el mal. Por eso no es correcto poner nuestra esperanza en el hombre. Así como el etíope no puede cambiar su piel, así como el leopardo no puede quitar sus manchas, de la misma manera el hombre no puede dejar el mal por sí mismo. Es esclavo, no puede entender, no puede amar a Dios. Romanos 3, volvamos a este pasaje que ya lo hemos leído. Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Es lo mismo de Corintios, ¿sí? El hombre natural no puede percibir. No hay quien entienda. Y la Escritura se cuida de hablar de que es la totalidad de la humanidad. Son todos, no hay ni uno. No hay quien entienda. Entonces, no salgamos a predicar el Evangelio con la esperanza de que alguien va a razonar, que va a tener la inteligencia suficiente para comprender el Evangelio. No hay quien entienda. Luego dice, no hay quien busque a Dios. No hay hombre que busque a Dios. Esta es una verdad, hermanos, que si nuestro corazón lo llega a creer y nos afirmamos, la humildad va a crecer en nuestros corazones. Hermanos, humilla el saber de que yo no quise venir a Dios. Eso nos guarda de la jactancia, de menospreciar a otros, y nos ayuda a entender el poder de Dios. Tal vez el pastor Martín toque este tema, no lo sé, pero voy a hacer mención solamente un poco. Saulo de Tarso, ¿estaba buscando a Dios? Cuando él se dirigía hacia Damasco, ¿fue a buscar a Dios? ¿Fue a la próxima conferencia de los apóstoles a oír?
estaba buscando la conferencia? ¿A qué estaba yendo? A perseguir, a matar a los creyentes. ¿Y cómo es que llegó a ese lugar siendo un discípulo de Jesús? Porque así llegó el poder de Dios. Por eso la Escritura no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No hay quien busque a Dios. Y eso es maravilloso, porque si la salvación dependiera de nuestra voluntad, todos nosotros estaríamos afuera pecando ahora mismo. Yo no sé cómo te salvó el Señor, no sé los detalles, pero algo sé, no le estabas buscando. Yo sí sé cómo me salvó el Señor. Yo estaba en una congregación, creía que servía al Señor, creía que era salvo, tenía un vecino que siempre hablaba de Jesús, pero hablaba de un Jesús diferente al mío. Para mí su Jesús no era como el mío, él era un mediocre, era ese hombre, porque la congregación donde iba habían 10, 15 personas, donde yo iba habían miles. Y me estaba buscando, mi madre me decía, te está buscando, y yo decía, qué fastidioso ese hombre. Un día ya no pude evitarlo más y lo encontré en la calle. Y quería entregarme un CD, una predicación en video. Y él me dice, mira, esta es una predicación que te puede servir mucho para tu ministerio. Fue suave él, ¿no? Fue suave así. Y yo les confieso que fui muy soberbio en mi corazón. Yo decía, ¿qué me va a enseñar él? Mira cuánta gente está en su congregación. ¿Qué me va a enseñar? Y dije, está bien, lo voy a ver. Pero mi intención de verlo era que ya no me moleste más, porque él me había dicho, míralo y después conversamos a ver qué tal. Entonces, si yo no lo veía, me iba a seguir buscando siempre. Bueno, voy a verlo. Soberbio. Llego a casa, lo pongo y el Señor me salva. El Señor me quebranta, me muestra que no era cristiano. Me muestra que no le conocía. Me muestra que estaba pecando contra Él, que era un anatema. Y tuvo misericordia. Terminó esa predicación, yo era otro. Yo no te puedo decir que estaba buscando a Dios y ni siquiera quería ver eso para aprender. Pero Dios es poderoso y quebranta la oposición de nuestro corazón y nos salva. Por eso Pablo dice que Él es un ejemplo de salvación para los que habían de creer en Jesús. Así como el Señor salvó a Saulo de Tarso, nos ha salvado a todos nosotros. Y es verdad, en un momento le anhelábamos, le buscábamos, pero Él es quien produce el querer como el hacer. Tantos años de pecado, ¿cierto? Muchísimos. Pues de repente amábamos al Señor. ¿Qué pasó? Nos salvó. ¿Le estábamos buscando? No, porque si le estuviésemos buscando, ¿qué hacíamos tantos años en nuestro pecado? No le estábamos buscando. No hay quien busque a Dios. Verso 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Porque algunos al oír esto dicen, un momento. Yo sí estaba buscando a Dios. No, hermano. Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios dice, no hay ni siquiera uno. Si empezaste a tener un anhelo de buscarle y de amarle, es porque lo puso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Juan, el apóstol Juan. No es que Él nos amó porque nosotros primero le amamos, porque le decidimos por Él, porque le buscamos a Él. No, le amamos porque Él nos amó primero, porque Él obró primero. De lo contrario, no le amaríamos. Acompáñenme a Juan 6.
Recuerdan Juan 6, ¿cierto? El Señor ya les había dado de comer, había hecho un milagro y la gente lo estaba buscando, ¿no? Y en Juan 6, al principio dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, ¿no? Entonces ahí multiplica, tal. Y luego dice que le buscan, ¿no? Y Él les dice, vosotros me seguís no porque habéis visto las señales, sino porque se saciaron con el pan. Dice el verso 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Luego dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Entonces Él empieza a hablarles de que deben de creer en Él, de que deben de venir a Él, de que deben de comer de Él, y empieza la oposición. ¿Qué señal haces tú? Ahí está la necedad, la vanidad del hombre. Habían visto la señal de los panes, de los enfermos. Y ellos dicen, ¿qué señal haces tú? En verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahí está lo que el hombre es. Testimonio claro, pero ellos en su necedad. ¿Qué señal haces? Y Él le sigue hablando. Pero para el Señor esto no era una sorpresa, porque miren lo que les dice en el verso 43 y 44. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor sabía eso. El Señor sabía que la reacción del hombre es rechazo. Y aquí el Señor les dice algo tremendo. Dice, ninguno, y prestemos atención, ninguno, no hay ni uno que pueda venir a mí, y ahí el venir a mí significa creer, beber de Él, confiar en Él, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué está enseñando el Señor? Que Dios primero tiene que obrar para que yo pueda venir a Cristo, creer en Él, amarle. Si Dios no obra, no vendríamos porque amamos el pecado. Y dice, ninguno. Por eso la reacción de estos hombres no sorprendía al Señor. Él sabía muy bien que esa era la reacción natural de los hombres. Y luego, en el verso 65, lo vuelve a repetir. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Dice, si no le fuere dado del Padre. Hermanos, cuando una persona viene a Cristo, cree en Él, es porque Dios se lo concedió. Es un don de Dios. Hermanos, ¿la Biblia dice que la fe es un don de Dios? Claro que sí. La fe, el creer, no es algo que se origina en el corazón del hombre. No es una virtud humana, porque el hombre tiene un corazón malo de incredulidad. ¿Cómo un corazón malo de incredulidad puede tener fe? No se puede. Entonces, por eso la fe es un don de Dios, es dado. Y Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, se nos dio. Y Filipenses 1:29 dice que Dios no solamente nos concedió el creer, sino también el padecer. ¿Cómo? Que Dios no solamente nos concedió el creer. ¿Qué está enseñando? Que el creer es un don de Dios. Él lo da. Igual el arrepentimiento, ¿no?
Cuando se informa de la salvación de los gentiles, dice que callan y se asombran. De manera que a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Eso está en Hechos capítulo 11, si no me equivoco. Maravilloso, es un don de Dios. Por eso dice, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Entonces debemos salir a predicar el Evangelio creyendo y teniendo la esperanza de que Dios trae a los suyos. No que el hombre va a decidir, porque ninguno puede venir si Dios no le trae. Ahora, ¿cómo es que Dios trae a los hombres? Bueno, es un misterio, ¿no? Es un misterio, es una obra sobrenatural. Pero esto, algunos, cuando se predica de esto, que es una doctrina bíblica y maravillosa, algunos nos acusan, como si nosotros hubiésemos inventado eso. Nos dicen, entonces tú estás predicando de que Dios salva a la fuerza, que arrastra a una persona a la fuerza y que no salva a personas que sí pueden creer. No hemos dicho eso en ningún momento. Cuando Dios trae a una persona a Cristo, no lo hace arrastrándolo del pelo y él gritando, diciendo, no quiero, y no, pero tienes que venir igual. ¿No sabes cómo Dios lo hace? Cambiando el corazón, cambiando su odio en amor, dándole una nueva disposición, liberando de la esclavitud. Por eso nosotros no queríamos, pero cuando el Señor obra, ahora le amamos. Y venimos, sí, voluntariamente, pero esa buena voluntad la creó el Señor en nosotros. Si Él no hubiese obrado, seguiríamos amando nuestra maldad. Ahora, y la otra acusación es, entonces Dios deja a algunos que quieren, pero Él no quiere, no, porque no hay quien busque. El Señor dice que no desprecia a aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado. Todo aquel que venga con un corazón contrito y humillado será recibido. Y el Señor lo dice aquí, dice el versículo 37, dice, si todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Claro, todo aquel que viene a Cristo, Él no le echa fuera, pero hemos dejado fuera a nosotros la primera parte del versículo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué está diciendo? Bien, el Señor recibe y tiene misericordia de los que vienen a Él, pero esos que vienen a Él son traídos por el Padre. Por eso el Señor, en una de sus oraciones, dice, Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a los niños. Es la salvación del Señor. Es que el hombre está muerto. Efesios capítulo 2. Dice así el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algo muy importante que debemos de entender, hermanos, es que el hombre está muerto espiritualmente. Está destituido de la gloria de Dios, es completamente insensible a las cosas de Dios, no tiene parte en las cosas de Dios. Así como un muerto físico es insensible a cualquier llamado o golpe que podamos hacerle, de la misma manera un muerto espiritual es completamente insensible a las cosas de Dios. Ahora, es muy importante que lo entendamos porque algunos piensan que el hombre simplemente está enfermo. No, el hombre está muerto. Y cuando la Escritura habla de podrida llaga y enfermedad, se cuida de decir que es desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie y que en él no hay nada sano. O sea, está completamente corrupto. Y acá dice que está muerto, ¿sí? Muerto.
Y a veces también se predica del pecado como si fuese una epidemia y una enfermedad contagiosa. No, el pecado viene del corazón del hombre. El corazón del hombre. No lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y la maldad está en su corazón desde que nace. Por eso dice, los impíos se apartaron desde la matriz, hablando mentira desde que nacieron. El niñito ni siquiera habla, pero ya miente. ¿Por qué? Porque nacemos en corrupción, en pecado. En pecado. Y luego dice, en los cuales, versículo 2, anduvisteis en otro tiempo. Miren cuál era nuestra condición. Siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, sujetos a la voluntad del mundo, de Satanás y de nuestros propios deseos. Pero hay unos peros en la Escritura, hermanos, que son maravillosos. Porque presenta el cuadro del hombre así en oscuridad, en tinieblas, y esos pero arrojan luz, esperanza. Los pero, dice, pero Dios. Pero Dios. No dice pero nosotros. No dice pero ustedes. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, no dice, estaban siguiendo la corriente del mundo, de Satanás, pero ustedes en un momento se dieron cuenta, recapacitaron y vinieron y aceptaron a Jesús. No lo dice, dice, pero Dios. Porque la salvación es de Jehová. Y luego dice, por gracia sois salvos. Es que claro, Pablo en Romanos 4 dice que al que obra, el salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Muy bien, si Dios me salva por algo que yo hice, si Dios obra en mí por algo que yo hago, ¿se podría estar hablando de gracia entonces? No, se estaría hablando de deuda. Pero acá dice por gracia sois salvos. ¿Por qué dice por gracia sois salvos? Porque Él obró completamente, de principio a fin. Nosotros estábamos muertos, no le buscábamos, no le queríamos. Él obró. Por eso si no entendemos esto, que estábamos muertos, nunca vamos a poder alabar la gracia de Dios. Si pensamos que fue por algo en nosotros, algo que hicimos, nuestra voluntad, entonces nunca podemos hablar de gracia. Y qué triste es ver que en muchas congregaciones se habla de gracia, 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 pero no se entiende lo que la gracia es. Porque se habla de gracia, pero se confía en lo que el hombre puede hacer. Entonces no estamos hablando de gracia. Se habla de gracia, pero la salvación se presenta como una recompensa a lo que haces. Entonces no estamos hablando de gracia. Pero Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 11, ¿quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Ni uno. Cuando Él nos amó y nos salvó y nos hizo nacer de nuevo, fue de pura gracia. Nosotros estando muertos. Para que quede claro que no fue por nosotros. Por eso Santiago 1:18, hermanos, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién hace el nuevo nacimiento? ¿Nosotros? ¿Yo me hago nacer de nuevo a mí mismo? ¿Ahí qué dice? Él. Y el Señor pone el nuevo nacimiento porque
aun cuando vemos esto en el aspecto físico, podemos darnos cuenta. ¿Tú decidiste nacer? ¿Tú le pediste a tus padres que te hagan? No. De la misma manera, en el nacimiento espiritual, el Señor obró de gracia. Nosotros ni sabíamos, no le buscábamos. Él obró. Juan capítulo 1. Verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces este pasaje dice que hay algunos que rechazan, hay otros que creen. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual algunos creen? El siguiente versículo lo explica. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando hay una persona que ha creído, es porque Dios lo engendró. Es porque Dios le hizo nacer de nuevo. Tremendo. Por eso dice, no es de voluntad de carne ni de varón, para que sepamos que eso no provino de nosotros. Para que nos humillemos. Voluntad de Dios, por voluntad de Dios. Porque el hombre está muerto. Y ustedes recuerdan, hermanos, el relato de la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Cada milagro en la Escritura tiene una enseñanza en cuanto a la salvación espiritual. Son una figura de lo que Dios también hace cuando salva a una persona. Por ejemplo, cuando Dios le da vista a un ciego, está hablando de que nosotros estábamos ciegos espiritualmente y que Satanás había cegado nuestro entendimiento, pero que Él nos dio ojos para ver. Cuando la Escritura dice que Él sanaba leprosos, está enseñando justamente que estábamos corruptos desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, pero que Él nos limpió. Cuando el Señor libera a un endemoniado, simboliza que nosotros estábamos sujetos a la esclavitud de Satanás, pero que hemos sido liberados. Y cuando Jesús resucita a Lázaro, nos está enseñando lo mismo, que estábamos muertos, pero que nos dio vida. Ahora vayamos a la tumba de Lázaro. Está muerto, ¿sí? Y pedimos que quiten la piedra. Él está muerto de varios días, ¿sí? Para que quede claro que está muerto y podrido. ¿Sí? Para que algunos no, estaba ahí escondido, no, estaba muerto, ya estaba oliendo mal, estaba podrido. Entonces, quitan la piedra y nos ponemos a llamarle, Lázaro, ven, sal Lázaro. ¿Saldrá? No. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Hay que llamarlo, pero más suavecito y así, bien, con música de fondo. Que el piano esté sonando. Y Lázaro, sale y la musiquita. ¿Saldrá? Bueno, entonces ya no basta el piano, traigan a todos los músicos, hagamos un concierto, un gran concierto con mucha música y luces y baile. Y va a salir, va a venir. Y le ponemos, ¿saldrá? Hermanos, nos podemos pasar toda una eternidad ahí inventando cualquier cosa. Lázaro no va a salir porque está muerto. Lázaro no necesita ni que le hablemos más fuerte, ni más despacio, ni un poco de música, ni un concierto, ni ninguna estrategia. Lázaro necesita vida. ¿Cierto?
Ahora entonces, ¿por qué hacemos eso con los hombres? Creemos que un poco de música tiene el poder de hacerlos traer a Cristo. Creemos que si hablamos más suavecito van a creer. Creemos que si le ponemos un concierto van a venir al Señor. No van a venir por esas cosas. Esas cosas van a traer a gente carnal simplemente. Pero no van a dar vida porque están muertos. Lo que ellos necesitan es oír la misma voz que Lázaro escuchó, la de Cristo, a través del Evangelio. Ahora, Jesús dijo, Lázaro, sal, y salió rápidamente. Ahora, es impresionante porque un muerto no puede oír, pero Lázaro escuchó la voz de Jesús. Y los muertos no escuchan, pero él escuchó. Pero un muerto no escucha. ¿Qué pasó? Dios le dio vida. Esa misma voz que lo llamó, esa misma voz le dio vida para que él pueda oír y venir. Eso es lo que pasó con cada uno de nosotros. El Evangelio no llegó solamente en palabras, dice Tesalonicenses, sino también en poder. Algunos me dicen, no entiendo. Sí, ninguno entiende esto. ¿Quién tiene la capacidad de entender cómo Dios obra? No se entiende. Es normal que no lo entiendas. El hecho de que no entendamos algo no es para que lo rechaces. ¿Quién puede entender la doctrina de la Trinidad y explicarla en detalle? Nadie, pero la creemos. Es igual. Y algunos me dicen, pero es injusto. ¿Cómo Dios va a llamar al arrepentimiento, a la fe, si los hombres no pueden? Jesús, Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Y te hago una pregunta. Cuando Jesús se acercaba al paralítico y le decía que se pare, Jesús sabía que ese hombre no podía pararse, ¿cierto? ¿Y por qué le dice que se pare si no podía? Porque ese mismo mandato capacita, da poder para que se pueda obedecer. Entonces, ¿por qué predicamos el Evangelio si los hombres están muertos? Justamente porque el Evangelio les va a dar vida para que vengan. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero así como Dios le dijo al paralítico que no podía pararse, ven, nosotros también tenemos que ir. Sabemos que no quieren, sabemos que no pueden, pero llámalos al arrepentimiento y a la fe, confiando que el Señor les dará vida para que oigan, así como Lázaro. Somos siervos, hagamos lo que el Señor nos mandó sin cuestionar. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. La parábola del sembrador, Mateo 13, que todos ustedes, hermanos, la deben conocer mejor que yo. ¿Sí? El sembrador salió a sembrar. Una cayó junto al camino, otra pedregales y la otra en espinos. Y en ninguna dio fruto. Pero la otra cayó en buena tierra y esa sí dio fruto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en las tres primeras no dio fruto? ¿Había algún problema con la semilla? No, porque la semilla simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, ¿cuál era el problema? El terreno. ¿Y qué simboliza el terreno? El corazón del hombre. Y a veces se ha utilizado esa parábola para hablar de diferentes tipos de cristianos, pero ahí no está hablando de diferentes tipos de cristianos. Está hablando del impío y del Hijo de Dios. Ahora, en las tres primeras no da fruto porque el terreno es malo, no es un terreno adecuado para que la palabra de Dios dé fruto. Ahora el otro, sí. Y miren lo que el Señor dice de esa buena tierra en Lucas 8.
Lucas 8, verso 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La buena tierra simboliza un corazón bueno y recto. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué hombre tiene un corazón bueno y recto? No hay. Entonces, ¿cómo es posible que esto se cumpla? Es que Dios sí puede preparar el terreno. Es la promesa del nuevo pacto en Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está el Señor preparando ese terreno, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Y luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, la razón por la cual un día la palabra de Dios dio fruto en nosotros no es porque éramos mejores que los demás, es porque Dios creó un nuevo corazón en nosotros para recibir su palabra. El corazón de piedra simboliza un corazón muerto, pero el corazón de carne, un corazón vivo y sensible. La parábola del sembrador habla de eso, del nuevo nacimiento, de la regeneración. Y termino con esto, hermanos. ¿Recuerdan cuando el Señor iba a ser crucificado? Él no iba solo, le iban a acompañar 2 malhechores. ¿Sí? Y la Escritura dice que cuando el Señor estaba siendo crucificado, muchos se burlaban de Él. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Muchas cosas les decía. Ahora, uno de los evangelios dice que los 2 malhechores también se estaban burlando de Él. Ahora, otro evangelio nos narra que uno de los malhechores reprende al otro, ¿cierto? Dice, oye, ¿no tienes temor? Nosotros merecemos esto, pero él no. Ahora, lo que a mí, una vez cuando estaba leyendo esto, me llamó mucho la atención, es que en un evangelio decía que los 2 malhechores se estaban burlando, y en el otro aparece que uno reprende al otro. Y yo me preguntaba, ¿y esto? ¿Habrá contradicción? No, la Biblia no tiene contradicción. Entonces, ¿qué significa salvación? Nuevo nacimiento, regeneración, cambio de corazón. Este hombre se estaba burlando. Así como Saulo se dirigía a perseguir cristianos, este se estaba burlando. Pero de repente se dio cuenta. Y lo calla al otro, oye, ¿y sabes por qué te puedo decir de que ese hombre nació de nuevo? Porque vio el reino de Dios. Juan 3 dice, el que no naciere del Espíritu no puede ver ni puede entrar. Y él lo vio. ¿Cómo sabes? Porque él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ni un hombre puede ver el reino de Dios, ni al Rey Jesucristo, si no nace de nuevo. Y él lo vio en esa cruz. Ahora, lo maravilloso es que Jesús estaba en debilidad, ensangrentado, tal vez desfigurado, sin sus discípulos, desnudo, sin sus ejércitos. ¿Qué clase de rey es ese? ¿Cómo este hombre pudo ver a un rey en un hombre así, ensangrentado y en debilidad? Porque Dios le dio un nuevo corazón. Y el que nace de nuevo puede ver cosas que el hombre natural no, porque es una obra espiritual. Y puede ver a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. A nosotros nos habían predicado el Señor y nos burlábamos. Yo me burlaba de los cristianos y nos burlábamos de la cruz de Cristo, pero de repente vimos que aquel que estaba en esa cruz era el Rey. ¿Qué pasó? Nacimos de nuevo. El que no naciere de nuevo, dice Juan 3, no puede ver ni puede entrar.
Y el ver y entrar en el reino de Dios simboliza la fe. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El que hizo que las tinieblas resplandezca la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Hermanos, ¿saben cuánto afecta esto a la hora de predicar el Evangelio? Muchísimo. Ya no salimos confiando en una decisión del hombre porque no la hará. No salimos confiando en la voluntad del hombre porque está esclava. No salimos confiando en su intelecto porque está en tinieblas. No salimos confiando en su amor porque ama el pecado. Salimos confiando en que Dios da vida a los muertos. Puede salvar a los que no quieren. En eso confiamos. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, salgamos y prediquemos el Evangelio tal como está, porque es poder. Nosotros no podemos darle vida a ellos, pero la palabra de Dios sí. Y así como la voz de Jesús levantó a Lázaro, el Evangelio levantará muertos. No necesitamos estrategias ni métodos. Necesitamos confiar en el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Amado Señor, Padre, qué maravilloso es saber que tú nos salvaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No te buscábamos, no te amábamos, no te anhelábamos. Pero tú cambiaste nuestro corazón de piedra y nos diste un corazón de carne. Y ahora te amamos, Señor. Y tú nos has mandado a predicar el Evangelio. Y perdónanos por haber confiado, Señor, en el brazo del hombre, en nuestros métodos y en un supuesto libre albedrío o voluntad del hombre, Señor. Perdónanos por no entender que la salvación es tuya. Gracias, Señor, por limpiarnos de toda mancha, de toda iniquidad, de todo error. Que prediquemos confiando en el Evangelio. Que prediquemos a los huesos secos, Señor, sin presunción, sin incredulidad, sino confiando en ti. Ayúdanos, Señor. Amén.